Esa es la bibliografía, casi toda la bibliografía que usé para armar esta clase. El libro que yo más recomiendo para toda la historiografía es Ross. Yo sé que a ustedes, a muchos les gusta el Génesis, pero justamente el Génesis es re concreto. Para mí Ross explica más las cosas y tiene mucho más datos y mucho más... Y aparte nosotros yo estudio el Ross y si voy a hacer una pregunta, la saco cosas del Ross. Y además muchas de las imágenes que les voy a mostrar son de ahí. Ese libro que está acá arriba, que está en inglés, es re concreto también, pero tiene muchas imágenes muy buenas como para entender los temas. Después, el que deben conocer, que ya lo conocen supongo, es el microscopio virtual, donde es un microscopio ideal. Los preparados son hermosos ideales y por ende es muy importante y más fácil estudiar de ahí, para después ir y reconocer los preparados en el práctico que son más reales, por decir de alguna manera. Este otro es un atlas que se llama Atlas de Histología Animal y Vegetal, que tiene, además de imágenes, tiene contenido teórico, muy básico, pero sirve, como para profundizar. Hay que acostumbrarse a leer siempre cosas de varias fuentes, no quedarse con un libro solo. Así que empezamos con el aparato reproductor femenino, que tiene órganos internos y externos. Los internos, que ustedes ya vieron ayer, el ovario, los ovarios, un órgano par, y las trompas uterinas o oviducto, cuya luz, la luz de la trompa, continúa con la luz del útero, que es esta estructura de la que vamos a hablar hoy, en forma de esfera y con una luz bastante estrecha. ¿Sí? Esa luz se comunica, continúa en el canal cervical, o cervix, cuello uterino, y sigue hacia la luz de la vagina. Esta es la vagina. Todo eso vamos a ver ahora. Entonces, lo importante y el mensaje que les tiene que quedar hoy claro es que todos los órganos, algunos en más o en menor medida, pero sufren cambios cíclicos, regulares, que están controlados por hormonas y que esos cambios empiezan en la pubertad y continúan hasta la menopausia. Entonces, el útero es este órgano con forma de esfera, como ya dije, que tiene una luz chiquita, estrecha, que se continúa con la del oviducto y con la de la vagina. Tiene una importancia muy importante, iba a decir, una función muy importante, que es nada más ni nada menos que alojar a un embrión y sostener todo su desarrollo y todo embrionario y fetal. O sea, imagínense los cambios estructurales que ocurren en la pared uterina para que alojen a un embrión que va creciendo progresivamente. ¿Sí? O sea, en la etapa ya de blastocito, lo vamos a estudiar bien después el desarrollo embrionario, es el que se implanta en la pared uterina. Pared uterina que mes a mes se prepara para recibir a un embrión. En el caso de que ocurra implantación, va a haber un crecimiento considerable para alojar, por ejemplo, un bebé a término que pesará más o menos 3 kilos, placenta que 3 kilos y demás anexos que también. 3 kilos representa medio kilo más o menos, 500 gramos. Es el tercer teórico, este es el último turno, entonces si le erro ustedes me corrigen. Entonces, esa pared uterina está formada por 3 capas. El endometrio, que es la capa mucosa, que es la que da hacia la luz del órgano. Después viene el miometrio, que es la capa de tejido muscular, la más ancha, predomina músculo liso. Y el perimetrio, que es una capa que es una serosa. Una serosa está formada por un mesotelio, o sea, un epitelio superficial, y un conjuntivo laxo por debajo. No es lo mismo serosa que
túnica o capa adventicia. La adventicia es, ¿qué es? Conjuntivo solo. Morfológicamente al microscopio se distingue muy bien. Vean que el peritoneo, porque está dentro del peritoneo, por eso, la serosa ocupa solo toda la superficie anterior y una parte de la posterior del útero. Después hay adventicia. Entonces tenemos mucosa de endometrio, todo el miometrio, todo esto, y un perimetrio que lo rodea. Tanto el endometrio como el miometrio van a sufrir cambios cíclicos regulares que se conocen como ciclo menstrual, regulado por hormonas. Entonces, acá vemos, esta es la foto sacada de Histology Guide, donde vemos un corte. Acá, todo esto es miometrio y esto es endometrio. Se distinguen bien los dos, ¿no? Esta es la luz central del útero. ¿Qué es lo importante acá? Antes de empezar a profundizar más. Que conozcan la irrigación del útero. ¿Sí? Las arterias uterinas corren paralelas al eje longitudinal del útero. En el miometrio, en la capa músculo liso, van a dar ramas de otras arterias que se conocen como arterias arcuatas, porque tienen un curso más que nada arqueado. Esas arterias arcuatas van a dar ramas que se llaman arterias radiales, que se dirigen longitudinalmente hacia la capa del endometrio. Arterias radiales. Las arterias radiales, en el sector en donde estamos entre miometrio y endometrio, en ese límite, se dan lugar a las arterias rectas. Las arterias rectas, por su parte, dan origen a arterias espiraladas. Los extremos más distales de las arterias espiraladas después dan lugar a arteriolas. Después de las arteriolas vienen los capilares. Los capilares que forman toda una red anastomosada bien por debajo del epitelio superficial. O sea, arteria uterina, arteria arcuata en el miometrio y arteria radial todavía miometrio. En el límite miometrio-endometrio tengo arterias rectas. Las arterias rectas dan origen a las arterias espiraladas. Estas arterias espiraladas son las que se rompen en la menstruación. Entonces, podemos ver en el endometrio dos estratos o capas. El más basal, el que está más cerca del miometrio, ¿es esto? Es el estrato basal, propiamente dicho. Vean que aloja arterias rectas y un sector de las arterias en espiral. Superior al estrato basal tenemos el estrato funcional, que son los 2/3 superiores de todo la mucosa del endometrio, que aloja las extremidades de esas arterias espirales y el resto de las arteriolas y capilares. Entonces, este estrato funcional es el que se va a perder durante la menstruación. ¿Y cómo se regenera después de que termina la menstruación? Porque permaneció el estrato basal. En el estrato basal permanecen los extremos de las arterias en espirales y permanecen las partes más basales de las glándulas uterinas. Entonces, las células que quedan acá, tanto las glándulas como células endoteliales de las arterias en espiral, proliferan para reconstituir todo de nuevo. O sea, el estrato basal da origen al estrato funcional. Acá vemos el estrato basal, inmediatamente enseguida del miometrio, y por arriba el estrato funcional.
El estrato funcional está rodeado por un epitelio de revestimiento glandular. Es un epitelio cilíndrico simple. Las células cilíndricas son secretoras de glucógeno principalmente. Y cuando se invaginan hacia el estroma, forman glándulas tubulares simples. Este epitelio cilíndrico simple, algunas células son secretoras, otras no. Otras son células ciliadas que no secretan glucógeno, no secretan nada. La mayoría de las células que forman parte de las glándulas tubulares simples, sí, son secretoras todas. ¿Ah? Como siempre, por debajo de un epitelio hay un conjuntivo laxo que forma el estroma endometrial. Entonces, este endometrio va a sufrir cambios y va a pasar por diferentes fases durante el ciclo menstrual. ¿Ah? Se considera que en un ciclo de 28 días, el día 1 del ciclo es cuando comienza la menstruación. ¿Ah? El día 1 comienza la fase menstrual. ¿Ah? Después de la fase menstrual, donde cae el estrato funcional, o sea, se desprende, comienza la fase proliferativa, para regenerar de nuevo ese estrato funcional. Una fase proliferativa que ocurre al mismo tiempo que la maduración folicular. O sea, los folículos en el ovario están madurando. ¿Vieron ayer? Folículo primario, secundario, folículo de Graf, toda esa maduración en el ovario está coordinada con lo que pasa en el útero. ¿Ah? Eso está regulado por estrógenos, ¿ah? Influye y regula la fase proliferativa del ciclo endometrial. Una vez que pasó la fase proliferativa, pasamos a una fase que llamamos secretora. ¿Ah? La fase secretora coincide con el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es esa estructura que quedó en el ovario después de que el ovocito se desprendió y ovuló. ¿Se acuerdan? Ese cuerpo lúteo es secretor de estrógenos y progesterona, pero principalmente progesterona. La progesterona, que es muy importante, porque si hay embarazo, esa progesterona mantiene por las primeras semanas ese embarazo, pero al mismo tiempo en el útero regula y promueve la fase secretora. Vean que es en la fase secretora en donde las glándulas se hacen más grandes, empiezan a secretar justamente su contenido de glucógeno, y crece mucho más en tamaño la pared del endometrio. Cuando no hay fecundación, no hay ningún blastocisto que se implante en la pared del útero, viene la fase menstrual. ¿Por qué? ¿Por qué es la fase menstrual? Porque hay un decaimiento de las hormonas, tanto del estrógeno como de la progesterona. ¿Sí? Entonces, y ahí es cuando al mismo tiempo el cuerpo lúteo está degenerándose. Y después empieza de nuevo el ciclo. O sea, esto es importante que sepan que es un espectro, es un continuo. Nosotros separamos en fases para poder estudiar y después correlacionar con la función, que nos sirve mucho, es muy importante. Pero yo puedo agarrar el útero de algún animalito o de una persona y que me cueste ver en qué ciclo, en qué fase está. Entonces, acá como ya les dije, pero lo voy a repetir, cuando se da la ovulación, la ovulación se da porque unos días antes, más o menos 46 horas antes, hay un pico de esta hormona que es la LH, la hormona luteinínico estimulante, secretada por la hipófisis. Ese pico de LH acá en verde, desencadena varias horas después la ovulación. El ovocito se desprende, rompe la pared del ovario. Entonces, vean cómo aumenta el nivel de progesterona, que es sintetizada, secretada por el cuerpo lúteo. Y eso coincide con la fase secretora del ciclo. Cuando no hay fecundación, el cuerpo lúteo se involuciona, queda como un remanente que se llama cuerpo albicans,
pero decae la síntesis de progesterona y también ahí de estrógeno. Entonces volvemos a la fase menstrual. El estrato funcional del endometrio se desprende. Acuérdense que la FSH, la hormona folículo estimulante, es la que estimula la maduración folicular, el folículo primario, secundario, ventricular terciario, o el folículo de De Graaf, que es el que ovula. Entonces, acá vemos a las tres fases. Vean que en la fase proliferativa, nosotros acá vemos reconstituido el epitelio superficial, simple, cilíndrico. Las invaginaciones que vemos acá serían las glándulas tubulares simples, que son más que nada rectas, y compárenla con la fase secretora, en donde las glándulas adquieren un aspecto más de tirabuzón, más contorneado, más contorneado, y la luz más amplia. Estas son características bien de células secretoras. El crecimiento acá en la fase proliferativa se da por mitosis y por proliferación de células. Las células del estrato basal empiezan a regenerar el estrato funcional a través de la proliferación celular. El crecimiento en este caso, acá, ya es más que nada, tiene que ver con la hipertrofia. Las células se agrandan de tamaño. Y vean que la fase menstrual está todo este estrato funcional, la línea demarca el estrato basal del funcional. Vean, todo el estrato funcional decae, se desprende. Ya no veo un epitelio cilíndrico simple en la superficie, veo extremos abiertos de glándulas, y voy a ver mucho edema, mucha sangre, muchos vasos sanguíneos rotos en ese estrato funcional, que se va a decaer todo. De todas maneras, yo les digo que van a ver, pero fase menstrual los animalitos del laboratorio no tienen. Los que menstruan son las mujeres y los primates. El resto de los organismos, los animales, sufren un ciclo que se llama estral. ¿Sabían eso? ¿No? El estro es una etapa análoga a la ovulación. Los animales ahí están propensos a la cópula. Su comportamiento cambia, regulado por hormonas, igual que humanos, y ahí es cuando se puede dar la fecundación. Vieron que hay animales que tienen periodos reproductivos. Los periodos reproductivos coinciden con el estro de las hembras. Entonces, en las ratitas o ratones que nosotros usamos para ser preparados, no vamos a ver un útero en fase menstrual. Es re claro la diferencia, ¿no? Proliferativa y secretora. Al menos para mí. Vean acá. La fase proliferativa, que dije que se iniciaba por reacción de los estrógenos, vean cómo tenemos un epitelio reconstituido ya. Ese estroma también es reconstituido nuevamente. Y miren cómo son las glándulas, principalmente, más que nada, rectas. La luz es apenitas visible. Todo este estrato funcional fue origen del estrato basal. Y en esta fase, acá vemos la fase secretora, ven que hay diferencia, ¿no? Las glándulas empiezan a contornearse. En una etapa temprana de la fase secretora ya empiezan a hacer más tirabuzón, hasta que en una parte más tardía son mucho más tortuosas y tienen una luz mucho más amplia. Y el tamaño, o sea, el grosor, aumenta mucho más en la fase secretora, el endometrio. Esto les puse para que diferencien temprana de tardía, justamente para hacer énfasis en eso, de que estamos hablando de un ciclo. Todo ocurre de a poco, y se estipula 28 días para justamente estudiarlo y que sean claros los cambios. Como ya dije, es regulada la fase secretora por progesterona. La fase menstrual, vean esto.
quedan adentro de vasos sanguíneos sangre, o adentro de las glándulas también se puede meter sangre. Ya el epitelio superficial ya lo perdí, quedan como los extremos abiertos de las glándulas, ¿sí? Hay mucho edema. Esto se da porque revientan literalmente las arterias espiraladas. Y esta fase llega porque se disminuye tanto el estrógeno como la progesterona. ¿Qué pasa en el miometrio? Bueno, el miometrio es músculo liso, en donde el estrato, que a mí me parece más importante, es el estrato vascular, justamente porque hay arterias, hay venas, vasos linfáticos, que está bien en el medio del miometrio. Es la capa media, se llama estrato vascular. Acá es donde están las arterias arcuatas y radiales. Las capas más externa e interna del músculo liso ya forman haces más paralelos, que son longitudinales al eje del útero. El miometrio también sufre cambios durante el ciclo, y sobre todo, principalmente, en el embarazo. Las células musculares lisas son capaces de hipertrofiarse, o sea, crecer en tamaño, y también pueden dar origen a otras células musculares lisas. Y incluso hay otras células que no están en diferenciación, que son capaces, no están diferenciadas y son capaces de diferenciarse a células musculares lisas. Entonces acá vemos estas arterias arcuatas del estrato vascular, que son como arqueadas, y las arcuatas, acuérdense, que daban origen a arterias rectas, como estas. Son bastante grandes, la luz es un poquito más pequeña que la de las arcuatas. La arteria recta da lugar a la arteria en espiral. ¿Todo bien hasta acá? Inmediatamente después del útero tenemos esta región que se llama cervix o cuello uterino. Presenta una luz que se llama canal cervical, y dos agujeritos, o sea, uno viene a ser como constricciones de la pared del cervix, que se llama orificio interno, que comunica con la luz del útero, y un orificio externo que comunica con la luz de la vagina. Van a ver también que entre el cervix y el útero existe una región que se llama istmo. Entonces, ese cervix, el cuello uterino, también tiene un endometrio y un miometrio. Pero ese endometrio no va a sufrir proliferación ni se va a descamar, no se va a perder. Y el miometrio también está formado por músculo liso, pero se le agrega más conjuntivo fibroso. Y está formado por dos partes, dos sectores. Un ectocervix, que está en continuidad con la pared vaginal, y un endocervix, en continuidad, endo de adentro, en continuidad con la pared uterina. Si esto está en continuidad con la pared uterina, ¿qué tipo de epitelio espero tener acá? Cilíndrico simple, perfecto. Cilíndrico simple. Este es un epitelio estratificado plano. Siempre en los extremos, cuando estamos adentro de un órgano, estamos adentro del cuerpo, quiero decir, y voy hacia el exterior, el epitelio cambia como el de la piel, estratificado plano. Entonces, acá está el endocervix, para acá tendría el útero, y esto es ectocervix. Acá este es el orificio externo, vendría después la vagina. Hay glándulas, que son glándulas cervicales,
que también que secretan un moco que es muy importante, ese moco, y que cambia su consistencia de acuerdo al ciclo. ¿Tá? Ese moco se hace mucho menos viscoso, ¿tá? Porque hace que el transporte de los espermatozoides sea más fácil. Favorece la entrada de los espermatozoides hacia adentro. ¿Tá? O sea que ese tipo de moco, que no es viscoso, que es más filante, coincide con la ovulación. Como hay un ovocito ahí bollando lindo, solo, ¿tá? Va a favorecer que los espermatozoides entren y se dé la fecundación. ¿Tá? O sea que tanto la ovulación como los cambios en el moco cervical están coordinados. ¿Quiénes secretan ese moco? Estas glándulas cervicales. ¿Ah? También lo que podemos ver son estas dilataciones, que son quistes, que se llaman quistes de Nagot, que son como acumulaciones de las secreciones de esas glándulas, que se dan más que nada ya yendo para el ectocervix, y que no tendrían importancia clínica a no ser que se acumulen mucho, en mucha cantidad, y que hagan que el conducto cervical se expanda. Pero si no, es muy habitual y normales que se formen. Los menciono por si ven preparados de cerdo y cuello uterino, es como una característica bastante diagnóstica de este órgano, ¿no? Entonces acá vemos a la zona de transición. Esto es ectocervix y esto es endocervix. Vean cómo acá venían las células columnares, ¿tá? Se fueron bajando en altura y de repente pasamos a tener un epitelio estratificado plano. ¿Vamos bien? Cada vez más aumento, epitelio estratificado plano, con conjuntivo subyacente, las glándulas cervicales que se forman a ese nivel, ¿tá? Y los quistes de Nagot a más aumento. ¿tá? Este es el sector, este es un panorámico de todo el cuello, es el sector del ectocervix. Acá viene endocervix, ¿tá? Con ese epitelio cilíndrico simple. ¿tá? Las glándulas cervicales también formadas por células epiteliales cilíndricas, ¿tá? Y la luz bastante prominente de esas glándulas. ¿Todo bien? Sí, sí. Inmediatamente después del cuello uterino o cervix viene el otro órgano interno, que es la vagina. ¿Qué epitelio esperamos que tenga la superficie vaginal? Estratificado plano. Que bien, andan volando. ¿Tá? Estratificado plano. La vagina es un tubo fibromuscular, ¿tá? Que desemboca en el vestíbulo vaginal. ¿tá? Entonces está formada por una capa mucosa, ¿tá? Con un epitelio estratificado plano, muy bien. Por debajo de ese epitelio hay conjuntivo laxo, ¿tá? Pero más por debajo de ese conjuntivo laxo, ese conjuntivo empieza a ser más denso. ¿tá? Incluso se agregan fibras elásticas en este conjuntivo. ¿tá? Justamente la vagina es un tubo fibromuscular. Después de esta capa mucosa viene la muscular, ¿tá? Y más abajo de la muscular una adventicia. Acá sí hay adventicia, no hay serosa. Adventicia es tejido conjuntivo. Entonces esa mucosa puede tener pliegues o rugosidades, que no encontré foto de los pliegues de las rugosidades, ¿tá? Pero tiene estas prolongaciones del tejido conjuntivo laxo hacia adentro, que se llaman papilas. ¿tá? Acuérdense que el epitelio, el conjuntivo laxo que está por debajo del epitelio, le llamamos lámina propia. ¿tá? Y una cosa importante es que el epitelio no sufre queratinización. ¿tá? Las células no se van queratinizando progresivamente como pasa con la piel. ¿tá? O como pasa con el esófago de algunos animales que comen vegetales o alimento más abrasivo. El epitelio de la vagina no se queratiniza. Yo voy a ver núcleo de células hasta los estratos más superiores. ¿sí? Los espacios blancos de las células
es porque hay acumulación de glucógeno, ellas secretan glucógeno. Se duerme. Bien. ¿Está? La capa muscular, que viene por debajo de la mucosa, está formada por músculo liso dispuesto de manera circular en el estrato más interno o longitudinal en el estrato más externo. ¿Tá? Y hay vasos sanguíneos. Entonces acá era lo que les decía, que ven mejor al epitelio. Todas las células mantienen el núcleo. Si yo no le veo el núcleo es porque se van agrandando las células y van acumulando glucógeno. ¿Tá? El estrato basal es el estrato, como siempre, de las células madre. ¿Tá? Inmediatamente por debajo está el conjuntivo laxo lleno de linfocitos o de células plasmáticas. ¿Sí? Entonces, estas células, este epitelio también sufre cambios durante el ciclo menstrual. Por ejemplo, en la fase folicular, estas células van a sintetizar mucho más glucógeno y lo van a acumular. Se descaman las células de forma continua, como pasa en la piel, pero en la fase menstrual el epitelio puede desprenderse entero. ¿Tá? Y la cantidad de glucógeno se va a almacenar gracias a la regulación de los estrógenos. ¿Tá? Y el ritmo de exfoliación de esas células está regulado por la progesterona. ¿Para qué sirve este glucógeno? Bueno, sirve como fuente de unas bacterias, ¿tá? Que las bacterias lo toman, ese glucógeno, para convertirlo en ácido láctico y metabolizarlo en ácido láctico y acidificar el medio vaginal.